Hoy vamos a hablar sobre la base. Quiero que nos ubiquemos en el tiempo y en lo que hemos venido hablando para que hoy usted y yo sepamos qué es lo que vamos a hablar en esta tarde. En esta noche. Quiero que sepa que todo lo que venimos hablando viene fruto de lo que durante el año pasado y este año, quizás aún desde el 2011, el Espíritu Santo ha venido insistiendo. Y con base al seminario que tuvimos de Semana Santa y la semana pasada, ya tenemos planteado en nuestro corazón un desafío, y es que a esta altura del partido usted ya puede estar convencido que la vida cristiana, lo normal de la vida cristiana es ¿qué? No pecar. Quizás para algunos eso todavía siga siendo un esquema en su mente, un imposible, muy difícil, pero la Biblia nos ha hablado claramente, nos ha demostrado la palabra de Dios que es posible ¿qué? No pecar. Que usted y yo no tenemos por qué pecar. Si usted ya entiende eso y comienza a aceptar que eso es lo normal, entonces el segundo punto es entender que esa vida solo es posible vivirla bajo el poder ¿de quién? Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. O sea, que esa vida no es posible si no se vive en el Espíritu. No es posible si no es el Espíritu Santo el que nos dinamiza para vivir de esa forma. En tercer lugar, la gran necesidad que entendemos ahora es que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. De eso hablaremos después. Primer punto, estamos diciendo que la vida cristiana normal es no pecar. Segundo, ¿qué estamos diciendo? Que necesitamos del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo para vivir esa vida. Tercero, para poder tener esa realidad necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. De ese punto tercero vamos a hablar después. Y en cuarto lugar, Dios nos está pensando es que fruto de estas tres cosas, del no pecar, de vivir bajo el control del Espíritu Santo, de ser llenos del Espíritu, la consecuencia natural va a ser abundancia. Abundancia en todo el sentido integral de la palabra. Hoy no vamos a hablar del tercer punto, hoy vamos a hablar del cuarto punto. Después volveremos a hablar sobre el Espíritu Santo y cómo ser llenos del Espíritu. Eso hemos hablado en tiempos anteriores, después lo vamos a seguir hablando. Pero hoy quiero que pensemos en el tema de la abundancia. ¿Qué es lo que Dios piensa cuando está pensando en abundancia? Tomemos un primer ejemplo. Cuando Dios empezó a tratar con Abraham, la pregunta es, ¿qué era lo que Abraham estaba pensando? ¿Y Dios en qué estaba pensando? Abraham estaba pensando en tener ¿qué? Un hijo. O sea, para Abraham un hijo ¿qué era? Era la abundancia. Era pensar en tener un hijo, para él era lo máximo. Claro, ¿por qué? Pues él viejito, la esposa viejita, fuera de eso estéril, ya en la menopausia. Tener un hijo era un milagro. Luego para Abraham, en su perspectiva, un hijo era todo. Pero Dios estaba pensando ¿en qué? En un pueblo. O sea, ¿cuál era el problema allí? Que la perspectiva de Abraham era diferente a la perspectiva de Dios. Y eso es lo mismo que sucede con usted y conmigo. Dios tiene una perspectiva de la abundancia para usted increíble, así como Abraham no entendía. Y mientras Dios le hablaba de multitud, Abraham sufría ¿por qué? Por uno. Y Abraham tuvo que tratar con Dios para que él pudiera entender que Dios estaba pensando en darle a él lo mejor y abundancia.
Es el mismo problema que pasa con usted y conmigo. La Biblia está llena de la abundancia de Dios y Dios está pensando en darle a usted y a darme a mí toda la abundancia. Y cuando esté hablando de abundancia, por favor, no piense solo en lo material, porque si usted solo piensa en lo material, pues usted está en un problema, porque usted todo lo centraliza a material y no lo es. Tampoco es solo lo espiritual y lo emocional, y usted muy feliz pero comiendo caldo de Biblia. Entonces tampoco, eso no es lo que Dios quiere, ¿me entiendes? Estamos hablando de una abundancia integral, abundancia en la vida matrimonial, abundancia en la vida familiar, abundancia en la relación con los hijos, abundancia de trabajo, abundancia financiera, abundancia de gozo, abundancia de paz, abundancia de relaciones, abundancia de ministerio, abundancia de todo lo que tiene que ver con la vida. ¿Estamos, familia? Bien. Entonces, vamos a tomar como punto de partida una cuestión que nos puede servir. Yo pregunto, piense por ejemplo en una persona que usted amó mucho y ya murió, como su padre, su madre, su esposo, su esposa, o un hijo, su abuelo, o un amigo de la familia. Yo le pregunto, ¿qué es lo que más ha marcado en su vida, la vida de esa persona? ¿Lo que hizo durante muchos años o quizás la última charla que tuvieron ellos, que usted tuvo con esa persona, las últimas palabras que esa persona tuvo con usted? ¿Qué se queda más grabado? ¿Qué es lo que se queda más grabado? Lo último. Usted siempre se acordará de las últimas palabras que su papá le dijo antes de morir. Ya sean palabras para bien o ya sean palabras para mal. ¿Estamos de acuerdo o no? Eso que la persona hizo a última hora con usted, ¿se queda grabado más que todo lo que hizo en años anteriores? Se queda más grabado. Y yo quiero animarle a que usted hoy piense en esa bendición de lo que le pasó a Jesús. ¿Cuáles fueron las palabras y cuáles fueron las cosas que hizo Jesús antes de subir a la cruz? Y le quiero animar a que usted y yo reflexionemos hoy y le pongamos atención a esas últimas palabras. ¿Por qué? Cuando una persona sabe que va a ir a morir o que va a morir, ¿cómo usa sus últimas palabras? ¿Ah? Si a una persona le dicen, si a usted le dijeran, te quedan 10 minutos para morir, ¿usted qué haría? ¿Qué es lo primero que usted haría seguramente? Usted llamaría ¿a quién? A los hijos. A la gente más cercana de su corazón, o a alguien al que usted necesita pedirle perdón y decirle algo que nunca le dijo durante años, o decirle a su esposa o a su esposo, les amo mucho, perdónenme, cuídense, cuide a mi mamá, cuide a mi papá, cuide al perro, o no sé lo que sea. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Pues quiero que hoy trabajemos en cuáles fueron las últimas palabras de Jesús y qué fue lo que Jesús hizo antes de morir. Vamos a ir entonces a la Biblia para que podamos entender. Vamos a Juan capítulo 13. Mi señora, buenas noches. Bienvenida. Qué bueno tenerle. ¿Por qué se hace ya tan a la esquinita como para salir corriendo? No quería llamar la atención. Ese es el problema de los hijos. Los hijos nunca pueden dejar de pasar llamar la atención. Y más usted, mi niña. Bienvenida. 72, por ahí será. Bueno, familia. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13.
para que ustedes más o menos, gracias, ustedes más o menos recreen en su corazón lo que está sucediendo. En Juan capítulo 13, Jesús está con quién y en dónde. Vayan mirando en la Biblia, no me miren a mí, no me miren la cara a mí, miren la Biblia, escudriñen. ¿Está Jesús con quién? Con los discípulos. ¿En dónde? En la fiesta de la Pascua. Van a celebrar la fiesta de la Pascua. Y específicamente, ¿dónde están? En el aposento alto. ¿Y qué van a celebrar allá? Van a celebrar la Pascua. ¿Y qué era lo que Dios había ordenado para el pueblo de Israel al celebrar la Pascua? Era que tenían que reunirse en familia, matar un corderito y ¿qué hacer? ¿Recordar qué? Recordar la salida de Israel de Egipto, cuando el Señor les dijo que mataran el corderito, pusieran la sangre en los dinteles de la puerta y el ángel de la muerte iba a pasar. Y fueron ellos protegidos. Y entonces el Señor estableció que siempre deberían celebrar la Pascua como una recordación, se dice, un recordatorio de eso que había sucedido. Y eso fue también la recordatoria que había que salir. ¿De qué forma? Había que salir rápidamente de Egipto. Recuerden, el Egipto de su vida. Usted y yo estamos llamados a salir rápidamente. Bien. Y entonces, Él está allí, han pasado 3 años los discípulos con Jesús, llegan a esa celebración de la Pascua y están cenando. Versículo 2, ¿qué dice? ¿Y cuando qué? Cenaban. ¿Y cuál era el ambiente de la cena? ¿Cuál es el ambiente normal de una cena? Alegría, espontaneidad, hay cariño, la cosa está chévere. Es una cena de familia. Y el Señor está allí reunido con los discípulos. Están celebrando la Pascua. Pero de pronto, el panorama de lo que está sucediendo allí, le quiero pedir, recree en su mente lo que hizo Jesús. Están allí cenando. Obviamente las mesas de esa época no eran las mesas del sistema occidental nuestro de hoy. Ellos estaban realmente recostados en el suelo. Así era como en el oriente, ellos cenaban. No era una mesa como occidental que nosotros conocemos, pero no importa. Solo quiero que entienda que era un ambiente de camaradería, había ambiente de amor, de cariño, se está compartiendo una cena. Y entonces, versículo 4, en un momento dado, ¿qué hace Jesús? Hace algo absurdo, o fuera de lo normal, o fuera de un comportamiento social. ¿Qué hizo? Se levantó. ¿De dónde? De la cena. O sea, ¿qué significa? Que Él se salió de la cena, rompió el ambiente que había. Era un momento clave. ¿Por qué era un momento clave? Porque Él sabía que esa era la última oportunidad que Él iba a estar con ellos. Y necesitaba hacer y decir, marque esas 2 palabras, hacer y decir algo muy especial para marcar la vida de sus discípulos. Yo, por ejemplo, nunca olvidaré la última llamada telefónica que el doctor Chamorro me hizo. Nunca olvidaré. Nunca olvidaré la última conversación telefónica que tuve con mamá 2 días antes de que ella muriera. Nunca lo olvidaré. Y ella no estaba agonizando. Ella estaba yendo para la clínica que le iban a hacer unos estudios. Y en los estudios se le complicó ¿cómo se llama? El páncreas. Y en 2 días, chao. Yo estaba en El Salvador, estábamos viajando con Analo, dando unas teoterapias, hablamos por teléfono, 2 días antes, salimos de Buenos Aires, yo la llamé para orar por ella, oré por ella, y yo tengo claro
bien las últimas palabras de mamá. Y tengo recuerdos, muchos recuerdos de muchas cosas durante los 45 años que yo estuve con ella. Pero esas palabras de mamá están ahí, bien grabaditas, como están las palabras del doctor Chamorro. Y también tengo muchas otras palabras de Néstor que son importantes para mi vida. Pero esas últimas palabras son claves. Por eso es importante que nosotros entendamos este marco. Eran las últimas palabras de Jesús. Era como que ya Jesús sabía, aquí tengo que rematar para dejarles claro a ellos lo que nunca deben olvidar. No es simplemente que Jesús habló un ratico más. Es como si a usted lo llamara a su papá y le dijera: mijo, reunámonos porque va a ser la última reunión que vamos a hablar. ¿Usted qué haría? ¿Qué no haría usted para estar ahí? ¿Sí o no? Bien. Entonces se para, se sale de la cena, versículo 4, y entonces él de repente hace algo muy extraño. ¿Qué hizo? Vayan leyendo, no me miren a mí, miren la Biblia. Se quitó el manto, ojo con eso. ¿Qué, el manto qué es símbolo? ¿Es símbolo de qué? De autoridad. Jesús se quita el manto. ¿Y qué hizo? Y tomando la toalla, se la ciñó. O sea, ¿qué hizo? Ceñirse la toalla es ponérsela al cuerpo. O sea, se quitó el manto por un artículo de servicio. Como si se haya bajado de categoría. Así es. Él era el personaje de la cena. Era el anfitrión, digámoslo así. Y entonces él se quita el manto, los discípulos están observando, y él agarra una toalla, agarra un lebrillo que es como, me imagino que es como una vasijita, una coquita, no sé cómo se le llamará, y agua, elementos de qué, de servicio. ¿Y qué comenzó a hacer? Comenzó a lavar los pies de los discípulos. Recuerde, fue de las últimas cosas que Jesús hizo. Sáquese de la mente las últimas palabras de Jesús en la cruz. Son importantes, por supuesto. Pero aquí son las palabras de Jesús ¿a quiénes? A sus discípulos. Las palabras de Jesús en la cruz no fueron para los discípulos. En la cruz hubo palabras para Dios. Básicamente. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Consumado es. ¿Acuerdan de todo eso? Pero no era para los discípulos. Estas palabras y estas acciones sí eran para los discípulos. Bien. Y entonces, en el versículo 12, ¿qué hace? 12. Después de que él ha lavado los pies a los discípulos, ¿qué hizo? Volvió y tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿ustedes saben lo que yo he hecho? Entonces la pregunta es, ¿los discípulos eran brutos que no se daban cuenta? ¿Serían tan bajitos de inteligencia para no entender lo que acaba de hacer Jesús? ¿O qué pretendía la pregunta de Jesús? Jesús quería volver a hacer el énfasis, no quería darlo por hecho, y les preguntó: ¿ustedes se han dado cuenta lo que yo he hecho? Y entonces, en el versículo 15, les dice: ejemplo yo les he dado a ustedes. Ejemplo yo les he dado a ustedes. En el versículo 14 les dijo: la única manera de llegar al Padre es por mí. En el 16, Jesús promete al Espíritu Santo. Aquí voy muy rápido porque quiero ir más adelante, pero simplemente para que ustedes vean el contexto. Les deja claro, más adelante les dice que Él tiene una cita en Jerusalén, no con un trono, sino con una cruz. Recuerden que estaban en ambiente de ¿qué?
de camaradería. Pero el Señor rompe ese ambiente para decirles: no se dejen distraer por lo social. Algunos de nosotros, lo social nos puede mucho. Llega una persona y a usted se le enreda la vida, se le enredó la vida por lo social. Usted anda pendiente del cumpleaños de la abuela, el cumpleaños de la abuela, el cumpleaños de la nieta, el cumpleaños de la otra, de la nieta de acá, de la tataranieta, de la nieta nieta, de la otra la prima, que la cosa acá, que el bautismo de la otra, que usted anda en social y social y social y social. ¿Se acuerdan cuando María fue y le dijo a Jesús en plenas bodas de Caná de Galilea: Señor, se acabó el vino? La respuesta de Jesús, ¿cuál fue? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Era la mamá la que le estaba hablando. Aún no ha llegado mi hora, dijo Jesús. ¿En qué estaba pensando Jesús en medio de una fiesta? En medio de lo social. ¿Cuál era la preocupación de Jesús? Ir a cumplir su objetivo. Y hay gente que desgasta su vida en lo social y se gasta la plata en lo social. Se gastan la plata porque hay que atender al amigo, hay que llevarlo a Orlando y hay que no sé qué, y se arman unos rollos. Está bien el cariño. Usted no puede desbaratar su hogar, usted no puede desbaratar su vida espiritual, usted no puede desbaratar. Usted tiene que estar, usted no puede ir a decirle a su jefe: jefe, los próximos 4 días me voy porque llegó mi tío. No voy a ir a trabajar porque llegó el tío. Y el tío tiene 180 años, es el cumpleaños de él, imagínense, el último que va a tener seguramente. Gloria a Dios por el cumpleaños de su tío, los 180 años, o el cumpleaños de su abuelita que tiene 180 años, o de mi abuelita, gloria a Dios. Pero aquí el Señor Jesús está enseñándonos, ojo con lo social. ¿Qué es más importante para Jesús? Ir a hacer el servicio, lavar los pies a los discípulos. Después vuelve y toma el manto, vuelve y les declara. Vamos al versículo 31 de Juan 14. Estoy dando la introducción hasta ahora para que aterricemos a donde el Espíritu Santo quiere que lleguemos. En el Juan 14, 31 dice: levantaos. Juan 14, 31. Juan 14, 31 les dice: levantaos. Pero la parte final. Vámonos de aquí. La parte final del versículo. Todo esto sucedió ¿en dónde? ¿En qué lugar sucedió todo esto? En la cena. ¿En qué lugar? En el aposento alto. Y cuando Él les da todas las instrucciones, hizo lo que hizo, lavó los pies, les dio todas las instrucciones, les dice a los discípulos: vámonos de aquí. Hay una circunstancia particular que también sucedió allí. Y es que estando allí en la cena, Él les dijo a los discípulos que había alguien que lo iba a traicionar. O sea, el Señor puso un tema completamente absurdo en medio de una cena. Y entonces se supone que ese tema que generaba entre ellos: indisposición, incomodidad. Pero era la oportunidad que el Señor tenía para decirles. ¿Y qué hizo Jesús en esa cena? Agarró el pan. En esa época, en la cultura judía, honrar a una persona, decirle que se le ama a esa persona, se agarra el pan, se moja en el vino y se le entrega a la persona. Esa es la forma que tenían los judíos en esa época de decirle a una persona: tú eres la persona más importante en esta reunión. ¿Y en nuestra cultura occidental cuál es? Ponerlo en qué lugar de la mesa. La cabecera. En la cabecera. Cuando a alguien le dicen siéntense en la cabecera, ¿qué es lo que usted, al menos no sé, creo que es cultura colombiana, me imagino, no sé si será solo en Bogotá, pero creo que en general. Siéntese en la cabecera, o sea, la persona que está en la cabecera es el homenajeado, digámoslo así. Y en esa cultura era eso. ¿Y qué hizo Jesús? Agarró el pan, mojó el vino con el pan y fue y le dijo a Judas, el que lo iba a traicionar, le dijo: amigo.
Pero no le dijo ese amigo nuestro, ¿no? Sino el amigo de verdad. Le declaró a su traidor su amistad y le entregó y le dijo: tú eres la persona más importante en esta reunión. Y todos los discípulos están ahí dándose cuenta. Y le dijo: lo que tienes que hacer, hazlo rápido. Entonces, ¿qué lección les dejó el Señor Jesús? Perdón, servicio, de no perder el horizonte. Y llegan al capítulo 14 y les dice: vámonos rápido, vámonos de aquí. Y salen. De pronto, 14, ¿cómo comienza el 15? Y aquí comienza el tema, por favor, para que veamos. Jesús iba ¿para dónde? ¿Para dónde iba Jesús? ¿Ah? Vaya al capítulo 18. Cuando iba uno a salir con el Señor Jesús, con el Señor bueno, no sé si algunas damas pueden ser peor que el Señor Jesús cuando le dicen a uno: vámonos de shopping. Y entonces el tema es: ¿cuánto tiempo se van las damas de shopping? Eso no tiene tiempo. Pero miren lo que hizo Jesús. Miren el capítulo 18, versículo 1. A ver, 18:1, ¿qué dice? Y habiendo dichas estas cosas, ¿cuáles cosas? Ahorita les voy a decir qué cosas. Y habiendo dicho todas estas cosas, ¿qué hizo? Salió. Mi amor, regálame agüita, por favor. Salió con sus discípulos al otro lado del Cedrón, donde había ¿qué? Gracias. ¿Un qué? ¿Qué huerto era ese? Era en el monte de los olivos, al huerto de Getsemaní. ¿Qué iba a suceder allá? Lo iban a arrestar. Y allí sería arrestado y comenzaría todo su proceso para terminar en la cruz. Solo piense lo que significa que usted sabe, está en una cena y sabe que en próximas horas usted comienza el camino hacia la muerte. Pero usted se toma el trabajo de en medio de la cena dar 3 enseñanzas. No se olviden del servicio. 2, perdonen a su enemigo. 3, no se enreden con lo social. 3 enseñanzas. Después les dice: vámonos de aquí. Bueno, aunque ahí también está la enseñanza. Les habló del Espíritu Santo, les habló de que no había camino al Padre sino Él. Les dio ahí una enseñanza que ahorita pues estoy pasando rápido. Salen de allí y el capítulo 15, pregunto, ¿dónde ocurre el capítulo 15? Vaya al capítulo 15. Dígame usted, ¿dónde cree usted que ocurrió el capítulo 15? ¿En dónde sucedió el capítulo 15? Camino al huerto, ¿en dónde? ¿Era ya Getsemaní? No, Getsemaní fue allá en el 18. Todo lo que pasó en el 15, en el 16, en el 17, los 3 capítulos, Juan 15, Juan 16 y Juan 17, ocurrieron en un solo lugar. No, no fue en la cena, ya habían salido. ¿Dónde estaba qué? ¿Eso qué era? ¿Cómo se llama el lugar donde está una vid? Un viñedo. Entonces, esto es importante para que usted entienda dónde lo hizo Jesús. Entonces Él para en medio del camino, para en un viñedo, para enseñarles y darles, digamos, el remate de la última enseñanza que el Señor quería que los discípulos, y usted y yo, nunca olvidemos. Era lo último que Jesús iba a hacer. Fue una paradita larguita, por eso le digo que no sé si las herramientas podrán ganarle al Señor, pero fue larga. Capítulo 15.
Quiero simplemente que usted tenga como referencia, capítulo 15, Jesús habló de la cosecha abundante. Hoy vamos a hablar de eso. Capítulo 16, Jesús habló del generador de esa cosecha, el Espíritu Santo. Estoy haciendo el resumen. Y capítulo 17, Jesús ora por sus discípulos. Le animo a que trabaje en su corazón los próximos meses estos 3 capítulos del libro de Juan. Juan 15, Juan 16 y Juan 17. Hoy vamos a darle una primera paseadita a Juan 15. ¿Qué habló el Señor en Juan 15? De la abundancia, cosecha abundante. ¿Qué habló en el Juan 16? Habló sobre el Espíritu Santo, el que genera la cosecha. Y en tercer lugar, Jesús hace una oración por sus discípulos, y en esa oración lo incluye a usted y me incluye a mí. Bien, vamos entonces ahí a Juan 15. ¿Por qué Jesús, yendo al Getsemaní, se pone a pensar en uvas? Y si alguien le hubiera dicho, Señor, ¿para dónde vas? Para un viñedo. Pero Señor, ¿cómo que para un viñedo? ¿Y a qué vamos a hacer en un viñedo? Pues el Señor quería que ellos entendieran algo que es muy importante que nosotros entendamos. Versículo 1. Vamos, los que están apuntando, ojo con eso. Ojalá lo estén apuntando en su corazón, porque esto es muy lindo. ¿Por qué es importante esto? Porque de la forma como usted entienda Juan 15, usted podrá entonces caminar. Quítale el padre, abajo, quítale el. De la forma que usted entienda Juan 15, usted podrá caminar hacia la abundancia. Quiero decirle esto como antecedente. Puede que usted no esté de acuerdo conmigo, y si usted no está de acuerdo conmigo, pues gloria a Dios. Pero yo le voy a decir algo que es bíblico y es real. No existe en la Biblia, en el plan de Dios para sus hijos, la escasez. Y si usted es de los que vive en términos económicos al día, en términos afectivos al día, en términos ministeriales al día, en términos de trabajo en realización al día, en términos de los casados en vida sexual al día, ese no es plan de Dios. Que puntualmente usted y yo pasemos por una situación de escasez y de trato particular para ser implementado es otra historia. Pero que usted mire sus últimos 3, 4 años y el común denominador suyo es estar apretadito en lo espiritual, en lo emocional, en tener discípulo, en tener ministerio, en la vida sexual, en la vida de amor, en la ternura, en el gozo, en la alegría, en el amor, en la paz, en todo lo que tiene que ver con su vida. Si usted es de los que vive apretadito y ahí zafa como era yo en el colegio, con 3-2 yo pasaba. Yo fui un vago en el colegio. Con 3, para mí el objetivo era pasar del 3-2. Y papá me decía de todo. Ya cuando entré a la universidad, cambié mi mentalidad. Y después de que me presenté a 4 universidades y en todas me rechazaron, perdí los exámenes. Un compañero me dijo, en el externado de Colombia hacen un preuniversitario y el que saque 4,2/5 puede entrar en la carrera que quiera. Dije, esa es la mía. Y yo les digo que yo en el colegio nunca fui de 4, se los digo en serio. Vago, malito el muchachito. Me gané mi beca. Porque en mi corazón, ¿qué hubo? Un cambio de actitud. Entonces, quiero que usted entienda, el plan de Dios no es la escasez. Ay,
Es que yo vivo por fe y ahí estoy en la fe, ahí estoy esperando ver un raspadito, pague el alquiler, pague. Dios, ¿cómo eres de bueno? No es de Dios. Otra cosa es que claro, el Señor, porque es bueno y es papá, pues al final le pasa a usted el empujoncito, y a mí me pasaba cuando estaba en 2.8, me decía, tome mi hijo, pase al 3 carajo por vago. ¿Entienden lo que les quiero decir? No es tampoco que entonces usted y yo tenemos que vivir en la opulencia de los miles de millones de pesos y de miles de millones de besos y miles de millones de amores y miles de millones de cosas espirituales. No, tampoco es eso. Pero el concepto de abundancia en el corazón de Dios está aquí en Juan 15. El concepto de la abundancia de Dios está en Juan capítulo 15. Vamos despacito. Juan 15:1 comienza y dice Jesús: yo, Jesús, apúntelo allí, soy la vid verdadera. Dos detalles importantes. No sé cuántos de ustedes, y les quiero pedir en el nombre de Jesús, no sé si por acá en la Florida es fácil hacerlo, de que usted pueda conocer un viñedo en la realidad. ¿Aquí en Homestead? Ok. Vaya a un viñedo para que usted pueda entender los secretos que esta noche el Espíritu Santo va a hablar. Y usted pueda comprender el concepto de abundancia, porque aquí el Espíritu Santo está hablando de eso a través de Jesús. La vid, 1 y 2, verdadera. Cuando dice que es la vid verdadera, ¿qué es lo que está diciendo? Que hay otras que son falsas. Y si usted mira la vid, realmente la vid, ¿qué es la vid? La vid es básicamente un tronco que termina en un nudo, y de los nudos salen los pámpanos. Los pámpanos o las ramas. Entonces Jesús dice: yo soy el tronco. Póngalo ahí en la Biblia, los que están apuntando. Jesús lo que estaba diciendo: yo soy el tronco verdadero. Después dice: mi papá es el labrador. ¿Cuál es la función básica de la vid, del tronco? Apunta esa palabra: sostener. Esa es la función de Jesús. Sostener tu vida. La función es esa. Ahorita vamos a ver tú y yo qué somos. La vid, el tronco, sostiene. Ahora, segundo personaje. ¿Quién es el segundo personaje? Mi papá, el labrador con mayúscula. Dios Padre es el labrador. ¿Qué hace el labrador? El labrador lo que hace es que él tiene un único propósito. ¿Cuál es el propósito del labrador? Que dé cosecha abundante. Apúntelo. Esa es la función del labrador. Dígame, ¿para qué está un labrador cuidando y pendiente de un sembrío? Para que haya productividad. ¿Para que sea el 30%? ¿Usted produce para que haya el 30%? ¿Sino cuánto? Mínimo el 100%. Los japoneses y los judíos tienen en su mente un diseño de mentalidad ganadora y de target en sus negocios. Y entonces ellos no hacen negocio cuando lo mínimo que no me gano es el 80%, no es negocio para mí. Y no hablo de ese negocio, se acabó. Y nosotros andamos en qué mentalidad. Mientras no pierda. Pues si no pierdo, pues algo gano y con eso pago el alquiler. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? Los japoneses no. Y yo dice: no, señor,
Y ellos por eso se mueven en su ambiente de negocios, porque ellos solo hacen negocios es para ganar. Y la mentalidad de ellos es: yo gano y usted gana. Digámoslo al contrario. Los de excelencia son: usted gana y yo gano. Si el negocio usted no gana, yo no lo hago. ¿Por qué? Porque él se asegura que si usted gana, ¿qué pasa? Yo gano. Si yo hago un negocio para que usted gane, de hecho ya yo voy a ganar. ¿Estamos o no? Pero a la mentalidad nuestra colombiana, papito, venga que yo lo tumbo, papito, venga. Y ¿cómo es que le hago el viajecito? Es como el que le llamamos la malicia, ¿no? La famosa malicia indígena. Y entonces, ¿qué hago yo si voy y tumbo al otro? ¿Qué estoy haciendo? Generando pobreza para mí, porque más tarde, más temprano, ese otro que se dio cuenta que lo tumbé, ya no hay negocio con ese hombre, y ese hombre va a estar, y sobre todo delante de Dios. ¿Qué pasó? Ah, no, pero es que mire, yo voy a hacer negocio para que usted gane y yo pierda. Hello, no señor. Ay, es que más bienaventurado es dar que recibir. No, papito, usted tiene que dar más de lo que a usted le sobra y lo produce. No es quítele a lo que Dios le quiere dar. ¿Me está entendiendo el tema, familia? Y eso yo sé que choca contra nuestra mente, porque uno dice: uy, pero entonces esa mentalidad, ¿cómo es de los cristianos? Mentalidad de abundancia, mentalidad ganadora. Miren en las noticias para que usted se dé cuenta cómo el Espíritu Santo le enseña. Hace unas semanas, un corredor de la Fórmula 1, Weber, Vettel, como que es el alemán, era más rápido que su compañero, iba de segundo. Su compañero de equipo. ¿Qué hizo el tipo? Lo dejó ganar para la encuesta. No se dejó ganar, no señor. ¿Qué hizo el segundo que era más rápido? Aceleró. Lo pasó al primero. Y la orden de los técnicos era ¿cuál? Que ganara el otro. Y él dijo: no, a mí me contrataron porque soy un ganador. Y está metido en un problema ahí, en una polémica. Ahora la pregunta es: ¿eso realmente cómo es? ¿Quién gana? ¿El que acomoda o el mejor? El que acomoda. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Y yo oyendo a ese tipo, ayer leía un artículo y él decía: a mí me contrataron porque soy un ganador y me contrataron para eso, para ganar. Por eso gané. Mi carro era más rápido, mi condición era mejor, por eso gané y pasé por encima de lo que fuera. Y yo le pregunto, la otra escudería, el presidente de la otra escudería, ¿qué estará pensando para la próxima temporada? ¿Qué estará pensando? Contratarlo. ¿Y cuánto hay que, y qué hay que hacer para contratarlo? ¿Se da cuenta? Porque él tuvo una ¿qué? Actitud ganadora. Ahora, usted puede ser engañado por el diablo y el diablo le está diciendo: no, el tipo no tenía actitud ganadora, lo que el tipo tenía era avaricia y codicia. No, señor. Porque a la hora de jugar el partido y a la hora del rendimiento y de ejercer para lo que lo contrataron, hay que hacer ¿qué? Entonces, el labrador está pensando en ¿cuánto? ¿O será que el Señor está diciendo: a ver, esta vid vamos a darle con el 3% que de ello? ¿Está bien? No. Primero, ¿yo soy qué? La vid, soy el tronco, dijo Jesús. Segundo, mi papá es el que está pensando en grande. Apúntelo. La función del labrador es que la vid produzca en grande, y él es su responsabilidad. Ojo a eso. No es usted ni yo.
Hasta ahora, usted y yo no aparecemos en la escena. ¿Quién apareció en la escena? El tronco Jesús. Segundo, el Padre. Estamos en el versículo 1 todavía. ¿Ok? Ahora, versículo 2 comienza a hablar del pámpano. ¿Y quién es el pámpano? Nosotros. ¿Y cuál es la función del pámpano? ¿Cuál es la función de la vid, del tronco? Sostener. 2. ¿Cuál es la función de papá, del labrador? Asegurarse que haya fruto. Productividad. Productividad. ¿Y cuál es la función del pámpano? Sostener. El fruto no lo lleva el pámpano. El fruto está en el pámpano, pero no lo produce el pámpano. ¿Qué lo? Dígalo. Permanecer en la vid. Póngale cuidado, póngale cuidado. Póngale cuidado, apúntelo, porque esto es muy importante, por favor. Permanecer en la vid. Lo único que el Señor está diciendo, Manuel, por favor entienda, yo soy la vid, yo me encargo del fruto, mi papá es el labrador, Él está encargado de la gran productividad en tu vida. Lo único que tienes que hacer tú es permanece en mí y en Él. Sigue instrucciones, dependa de mí, confíe en mí, que soy la vid. Piensen absoluta abundancia, crea en abundancia, movilice en su corazón abundancia, pensamientos de abundancia, palabras de abundancia, acciones de abundancia. No es solo yo quiero más clientes y no sale a buscar más clientes, no, es que fruto de los clientes es el desarrollo de una estrategia y sale por más clientes. No es que ahí se queda usted en la casa rezando, orando para que vengan los clientes. ¿Qué nos ha pasado acá en el centro? Que nos quedamos aquí encerrados esperando que venga la gente. Pues no quiero decir clientes porque son que Dios nos guarde. ¿Sí me entiende? Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hay que ir por ellos. Tenemos que salir a pensar en grande. Ahora, si salimos pensando en qué. Ahora, cuarto personaje. ¿Cuál era el primero? La vid, Jesús. El segundo, el labrador, el Padre. Tercero, el pámpano, usted y yo. ¿Cuál es el otro personaje clave allí? Fruto. El fruto. El fruto. Piensen esto. Cuando un dueño de un viñedo agarra la uva, ¿qué debe decir ese dueño? ¿Usted ha visto los dueños de los que producen vino? En las propagandas o hacen entrevistas sobre vino, agarran la botella de vino y ¿qué dicen? Esta es la mejor cosecha. Este es el mejor vino. Este es el que bueno, yo de vino no sé. O sea, él que se siente de su viñedo o de su, ¿cómo se dice la industria de vinos? Vinícola. Bueno, esa. Solo entendí la última parte, pero bueno, dejémoslo así. Menos mal que no es el eco. ¿Ok? Entonces, recuerden, ¿qué es lo que debería expresar el labrador cuando agarra el racimo de uvas? Mirar las uvas y decir, esta es la uva de mi viñedo, la que es mía, la mejor uva. Es la razón de su orgullo. Y entonces, ahí es donde el padre agarra la madre, ábrele por favor. El Señor agarra la uva y entonces tiene la manera de poder expresar y decir, esta uva glorifica a quién. Hablando en términos comerciales.
glorifica a mi viñedo. Esta uva representa a mi viñedo. Cuando yo voy y ofrezco esta uva, la gente reconoce y dice: wow, qué uva. La mira y la saborea. Y usted y yo lo hemos hecho. Y uno come y dice: qué uvas, uvas grandes, uvas, bueno, dulces, todo lo que usted y yo sabemos. Y yo quiero que usted entienda: uvas es símbolo de abundancia. Uva fue lo que los 12 espías, cuando fueron a la tierra prometida, trajeron uvas. ¿Y la uva qué estaba demostrando? Bueno, dijeron: mire, es tierra donde fluye leche y miel. Pero estaban mostrando era uvas, no estaban mostrando ni vacas ni abejas. Era uvas. Y trajeron los racimos de uvas. Y entonces la pregunta es: cuando Dios mira en usted y en mí el canasto, por eso la pregunta es: ¿cómo está tu canasto? Vamos a ver cómo está tu canasto. Entonces, papá Dios, mirando tu canasto, ¿qué dice? Este me glorifica. Canasto vacío. No tiene nada. Apenas está ahí, a punto de morirse. Anda pagando deudas, corriendo. El matrimonio está que se le acaba. Los hijos no. Hay que comprar el canasto. Está debiendo hasta el canasto. ¿Entiende lo que le quiero decir? Y ahí donde usted tiene que decidir por el Espíritu Santo, decir: Dios, no más Dios. Se lo digo con todo cariño, se lo digo, mira, por favor, y no se lo digo, no lo reciba como algo personal, por favor. Gloria a Dios que usted reciba sus impuestos cada año. Pero cuando usted espera sus impuestos y ya no han llegado y usted ya los tiene comprometidos, yo le digo en el nombre del Señor: su canasto no honra al Señor. Créame. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Estoy usando la figura de dinero para hablar a nuestro corazón. Yo no sé cómo son las cuentas suyas en términos de amor, en términos de relaciones interpersonales, en términos del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. De esas, la Biblia dice que el labrador está pensando en abundancia. No, amor, un poquitico de amorcito y un poquitico de pacecita, porque la paz no me dura sino 4 días. Porque ya el 5.º día, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, no me alcanzó más de 15 días. Ya se cumplieron los 15 días sin pecar. No sé cómo va usted. ¿Y cómo es? ¿Cómo está su canasto? Y de pronto usted ha visto a los homeless que usted ve por ahí, aunque aquí no se ven mucho, pero de vez en cuando usted ve, y andan con su carrito, que de pronto han agarrado el carrito de algún supermercado. Y yo le pregunto: ¿ese carrito está lleno de qué cosas? Chécheres. Y aún yo le digo: ¿de qué está lleno su garaje? ¿De qué está llena su casa? ¿De qué está lleno su storage? No, las herramientas del trabajo no pueden estar en el storage, porque entonces ¿a qué horas trabaja? A no ser que el storage esté ahí en la casa, pero estoy hablando del storage de la que alquila uno allá y uno va al storage cada 6 meses. Pero está bien, su merced las tiene ahí, ese no importa. Es otro, ¿me entiende? ¿Cómo trabaja? ¿Me entiende lo que le quiero decir? Yo pregunto: ¿cómo hace Dios para darnos la dimensión de la abundancia si usted y yo no nos conectamos con la realidad de la abundancia? Si no anhelamos la abundancia.
la abundancia de comunión con Él, la abundancia de alabanza. ¿Sabe por qué la alabanza y la adoración de nosotros es tan pobre? Tan pobre, porque somos aquí en la cabeza escasos hasta para alabar al Señor. Porque ahí en el fondo decimos: Dios de gloria. ¿Cómo es que dice la canción? Yo me rindo, levanto mi voz. ¿Sabe por qué, Señor? Porque yo no sé si este mes termino. No, la cosa es que está tan bravo. Y mi matrimonio si pasa de junio. Un milagro, yo contaré tu gloria de que pasé el matrimonio en junio. Ya sobreviví después de junio. Eso no es abundancia. Ahora siga leyendo. Para que vayamos aterrizando. El fruto en usted y en mí, ¿qué es? Gálatas 5:22, el que acabamos de mencionar: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué significa eso? Póngale un título a eso. Póngale calidad de vida. ¿Qué abundancia de palabras habla usted? 5:22. Queja, rumor, crítica, angustia, miedo, escasez, quejándose del uno, quejándose del otro, quejándose de que mire esto, que mirando lo otro. ¿Calidad de qué? De vida. De vida. ¿Qué es lo que el labrador quiere para usted? Abundancia. Abundancia de calidad de vida. Segundo, ¿qué es el fruto? Ojo con eso. El fruto es todo aquello que honra y glorifica a Dios. Usted dice: ay, construí mi casa. Tengo el fruto, construí mi casa. Mandé plata para el Ecuador, mandé plata para Colombia, mandé plata para México, mandé plata para Argentina. Tengo mi casa. Tiene que hacerse una pregunta: ¿esa casa está honrando el nombre de Dios? Y usted dice: a ver, ¿cómo es eso? ¿Qué hay que hacer? La pregunta es: ¿usted qué sacrificó por construir esa casa? Usted no diezmó. Usted le quitó educación a sus hijos. Usted se metió en deudas. Destruyó su familia solo para tener una casa en Colombia. Y yo pregunto: ¿a quién glorifica eso? ¿Me entiende lo que le quiero decir? El carro que tiene, ¿a quién está glorificando? ¿A qué y a quién? ¿Cuál es la razón del carro que tiene? El problema no es que usted no pueda andar en el carrito de 2013. Ese no es el problema. Usted puede andar en carrito del año 2000, no hay problema. Y puede estar en bucecito. La pregunta es: ¿su vida a quién está glorificando? Ahí es cuando usted dice: esto es fruto para Dios. Su trabajo, es que usted por trabajar no puede crecer en las cosas de Dios. Pregunto, entonces, ¿ese trabajo es fruto? Ay, pero es que yo tengo que trabajar para llevarle plata a mis hijos. Usted no ha entendido lo que es la abundancia, porque eso no es. Usted no trabaja para pagar el alquiler ni para llevarle comida a sus hijos, según dice la Biblia. La Biblia dice: yo me encargo de eso. ¿Lo dice o no lo dice? Entonces, ¿por qué ustedes dicen que es que usted trabaja para comer? Entonces usted y yo no estamos glorificando a Dios. Usted se puede estar ganando los 5,000 o 6,000 pesitos al mes y no está honrando y glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque ese trabajo a usted se le volvió un ídolo, se le volvió un problema.
Usted tiene 2 o 3 casitas por allá alquiladas, pero ese problema, la casa, no honra a Dios, porque usted no honra al Señor con esas casas. ¿Me están entendiendo? Piense. El fruto, ¿qué es lo que tiene que decir el labrador? Mi fruto me representa a mí. Esta es mi uva. ¿Qué es lo que papá Dios, el labrador, tiene que decir viendo el fruto en usted? Manolito, ¿se acuerdan lo que dijo papá Dios de su hijo Jesús? El fruto de su hijo Jesús cuando Juan Bautista lo bautizó. Este es mi hijo amado. Salió y sacó pecho en el cielo y dijo: este es mi uva, mi hijo amado, en el que yo me complazco. ¿Sabes lo que significa que un papá Dios se complace en Jesús? Y él está esperando lo mismo, que él pueda decir lo mismo. Este es Manuel, este es Jaime, póngase su nombre, en el cual yo me complazco. ¿Usted sabe lo que significa ese fruto? Usted puede tener 50, 100, 200 mil dólares en el banco, puede tener propiedades, y según ese concepto ser usted el hombre más miserable de la tierra. Piénselo. Y no es el cuento de que entonces ¿para qué casa? No, tenga la casita, pero primero el Señor, que la casa no crucifique lo otro. Usted no tiene tiempo para buscar a Dios, usted no tiene tiempo para capacitarse, usted no tiene tiempo para hacer adiestramientos. ¿Por qué? Porque está trabajando. Y el Señor dijo: yo le doy a cada uno el sueño, le doy el descanso. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y yo me voy a encargar de darles la comida, el vestido y el alimento. Ni siquiera el Señor metió la renta. Se le olvidó al Señor la renta. Piénselo. Ahora, aquí viene lo crítico. Si usted quiere saber si usted tiene fruto o no de Dios, pregúntese, o pregúntele al Espíritu Santo. Cuando el labrador ve el fruto, ¿qué dice? Este es mi sueño. ¿Cuál es el sueño que Dios tiene con usted? Piense por un instante. ¿Cuál es el sueño que el labrador tiene con el viñedo? Abundancia de qué tipo de uva. La mejor, la más grande, la más rica, la más sabrosa, que todo el mundo tiene que decir: uy, el viñedo de los Pinzón. Yo sí de herencia de viñedo no tuve nada. Ya saben cuál fue mi herencia de los Pinzón: el que traicionó a Colón. Uvas pasa. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Así es como Dios califica. Y yo le pregunto: saque el fruto que usted dice que tiene, mire su canasto, porque a lo mejor su canasto está como el de homeless y está peor. ¿Sabe por qué? Porque el homeless todavía no ha conocido al Señor, y usted y yo sí lo conocemos, y tenemos el canasto lleno de porquería. Y el Señor quiere darnos abundancia, y Él quiere mirar y decir: Manuel, es el sueño de mi corazón. Manuel y Ana Lucía, este matrimonio es el sueño que yo tengo. Esas son las palabras de papá. Los papás, cuando tenemos hijos, ¿qué es lo que decimos de nuestros hijos? ¿Cuál es el sueño? Es la pesadilla. Se volvió pesadilla. ¿Por qué se volvió pesadilla? Pero ¿cuál es el sueño que normalmente la gente tiene de sus hijos? Ay, que sea profesional. Seamos honestos, ninguno dice que sea un siervo de Dios. No. Y algunos padres son tan bestias que lo que le dicen al hijo es: si no se porta bien, no va al Centi este fin de semana. Les pagan y les hacen cosas para ir a tonteras, pero para ir a un congreso, ahí sí no se mete la mano al bolsillo.
¿Por qué? ¿Me entienden? No se la juega. No invierten en sus hijos en lo que deben invertir. Por supuesto que es importante que sea profesional. Eso no hace feliz a nadie. ¿Cuál es el sueño suyo? Mi hija se acaba de casar. ¿Cuál es el sueño que yo tengo con mi hija, mis hijas casadas? Yo digo, Señor, que sean mujeres que te alaben, que te sirvan, que sean mujeres que ayuden a sus bestias de maridos y ese bestia de marido a esa bestia de mujer que tienen, porque eso es lo que somos, bestias. La Biblia lo dice, era como una bestia delante de ti cuando no te conocía. Yo espero algún día, si Dios me da la gracia, de ver a mis nietos, como veo la niña de Ruby, el niño de Adrianita y de Ismael y de Gabriel, que esperan todas las semanas, esperan venir a la reunión, y aquí están, y terminan la reunión, y aquí quieren venir, o Jada. Niños que quieren, y yo quiero verlo, y yo ya parte de eso lo viví. Hace unos 8 o 10 años me encontré con un pelado aquí en el Congreso Mundial. Me dijo, líder, ¿usted no se acuerda de mí? Era ecuatoriano. Me dijo, ¿usted no se acuerda quién soy yo? Y yo le dije, mira, qué pena. Me dijo, vea, líder, yo quiero darle hoy las gracias por lo que usted hizo por mi papá y mi mamá. Ellos me contaron que cuando usted iba con Anita Lucía a la casa, ellos se iban a separar. Y yo me acuerdo de usted cuando yo era un chiquito. Hoy le quiero decir, soy administrador de empresas. En un año comienzo mi CENET y voy a servirle a Dios de tiempo completo. Y me dio un abrazo y me dio un beso. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Y no es porque quiera ser tiempo completo, ojo, no es eso, sino porque es un hombre que tiene claro las cosas de él en su corazón con Dios. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Yo decía, Señor, si valió la pena pasar por el Ecuador solo por ellos, una bendición. Ahí está la niña Narcisa, que la primera vez que me vio se puso a pelear conmigo. ¿Se acuerda que fue como en 1815? Típico. No, ella nunca peleó. Mentira, Narcisita, ya todo está. No, digo peleado en términos figurativos. Pero digamos que la primera reunión que Narcisa vino al CENTI le entró en reverso. Y todo lo que yo dije le entró pero peor en reverso. Dios fue bueno y misericordioso. A los 2 meses nos cambiaron. Y ella volvió. ¿Se acuerda que fue Germán Sánchez? Él fue el que te enganchó, ¿sí o no? Ahí está. Entonces, familia, quiero que aterricemos y oremos, porque este es el preámbulo para esto que vamos a empezar a hablar sobre la abundancia. Miren lo tremendo que hay aquí. ¿Quedó claro? ¿Usted le está dando la gloria a Dios con el fruto? Todo lo que usted tiene, páselo por ese filtro. ¿Está honrando a Dios? Su matrimonio, sus hijos, su vida personal, su plata, su finca, el carro, donde usted vive, el trabajo que tiene, el título de profeta, todo lo que usted sea. Ahora, vamos al versículo 2. Y vamos a dejar planteado para que oremos. Que ya se me fue el tiempo, Dios. No, Juan 15:2. Hay 4 tipos de personas, y quiero que usted vea cuando en un viñedo se va a recoger la uva, ¿qué es lo que hacen los trabajadores? En las filas de los viñedos colocan canastos. Y entonces, según la fila, ponen el canasto y empiezan a recoger. Pero dice el versículo 2 que hay 4 tipos de canastos. A ver, ¿cuál es el primer tipo de canasto? Lean el versículo 2. El que no lleva nada. Un tipo de canasto no tiene fruto. Ese es el primer tipo de canasto. No lleva fruto. ¿Cuál es el segundo tipo de canasto? Lleva fruto. Dice, uno que no lleva fruto. Después dice,
Otro que ¿qué? Lleva fruto. Póngale algún fruto. O sea, el canastico que tiene. Ahí tiene alguito. Algún fruto. ¿Cuál es el cuarto canasto? Tercero. El que tiene más fruto. O sea, digamos que el segundo es el que tiene poco fruto y el tercero el que tiene un más fruto, algún fruto mayor. ¿Y cuál es el último canasto? El que está ¿qué? El que lleva mucho fruto. Vean versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Por favor, subráyenlo. No dice algún fruto, no dice fruto, no dice poco fruto, sino dice mucho fruto. El que permanece en mí, ahí está la condición. Usted y yo estamos llamados al mucho fruto en su matrimonio, en sus hijos, en su trabajo, en su ministerio, en sus relaciones interpersonales, en su vida sexual, en todo. Mucho fruto, usted tiene que decir. Ahora, la pregunta es, ¿cómo está su canasto? Yo le pregunto, los 3 primeros canastos están ¿qué? No hay abundancia. Su canasto puede estar estéril. Y lo que Dios quiere llevarnos es la fecundidad. Apunte estos porcentajes. En un estudio que se hizo sobre iglesias y sobre cristianos, se dice lo siguiente. Los líderes de muchas iglesias dicen lo siguiente. Apúntelo allí. El 60% de la gente en la iglesia no lleva fruto. ¿Cuánto es? 60% de la gente no lleva fruto. El 20% lleva poco fruto. El otro 10% lleva algún fruto. ¿Cuánto vamos? 90. Y el 10% lleva mucho fruto. Esa es la realidad que hablan los pastores, que se supone que uno como líder conoce los ministerios y conoce la gente. La pregunta es, ¿en cuál grupo está usted? La pregunta es, ¿le sorprende el resultado? Ojalá le sorprenda. Y usted pueda decir, Señor, yo quiero ser parte de ese grupito de 15 o de 10. Yo quiero ser parte de eso. ¿Y Dios está pensando en qué? Él está pensando que el 100% de sus pámpanos ¿está en qué canasto? En el mucho fruto. Y entonces la pregunta es, ¿y el labrador en qué anda pensando? En el, abundancia en el mucho fruto. ¿Y usted en qué anda pensando? Ahí donde tiene que aparecer el milagro del Espíritu Santo en usted. Y que usted esté dispuesto a decir, Dios, quiero cambiar la historia. Y comencemos a sacar ese mucho lenguaje, oraciones que uno hace que no glorifican a Dios. Oraciones de pobreza, escasez. Señor, yo te oro por fulano, y si por favor tú quisieras sanarlo, por favor, sánalo. ¿Saben quién oraría así? Así no ora un hijo de abundancia. No ora así. ¿Estamos o no? Vamos a orar, vamos a pedir al Espíritu Santo que haga ese milagro. En este mes vamos a seguir trabajando esto. Queda planteado. Y lo seguiremos en la próxima oportunidad que nos encontremos. A propósito, el próximo sábado hay reunión. Los que no van al Congreso
nos reunimos aquí, tenemos reunión común y corriente. ¿Ok? Los que vayamos para el Congreso, pues allá estaremos.